8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5 minutos. Saludamos al viceprefecto de la provincia de Pichincha, Alexandro Tonelo, con quien vamos a conversar sobre los avances del canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo, sobre todo económicas, que impiden la construcción de los canales terciarios que van a complementar esta obra de gran envergadura para la provincia de Pichincha. Viceprefecto, buenos días. Les saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Mientras el gobierno no les entregue los recursos, la construcción de estos ductos terciarios no se va a poder comenzar y no se podría complementar esta obra de gran importancia para nuestra jurisdicción. Buenos días, bienvenido. Bienvenido, viceprefecto. Muy buenos días, muchas gracias a Pichincha Universal por el espacio y un saludo muy cariñoso y cordial a toda la ciudadanía de Pichincha y del mundo que nos sigue a través de este importante medio. Efectivamente, la obra del canal principal, junto con su captación y las diferentes infraestructuras importantes, como es el túnel de 5.3 kilómetros, se recibió el año pasado, el 1 de octubre, en donde este simple hecho nos habilita legalmente para continuar con las contrataciones de los ramales terciarios, que es lo que conecta prácticamente las tuberías secundarias del canal principal. La ciudadanía tiene que conocer que se derivan unos ramales secundarios y de ahí hay un tramo de ramales terciarios que es lo que conecta estas grandes tuberías con sus parcelas o sus cabeceras de parcela para que puedan regar. Entonces, lo que hicimos el año pasado fue recibir esta infraestructura que se demoró más de 42 años en recibirse por parte del gobierno de la provincia y nos habilita, como les dije hace un momento, poder seguir con la contratación de los ramales terciarios siempre y cuando contemos con la disponibilidad de fondos en las arcas del gobierno de la provincia, cosa que en este momento no sucede por las razones que ustedes perfectamente conocen y la ciudadanía sabe que el gobierno central está demorado con las asignaciones presupuestarias de años anteriores, inclusive al 2020, año de la pandemia, con el gobierno de la provincia de Pichincha. ¿Y a cuánto asciende el monto que necesita la provincia de Pichincha para la construcción de estos canales terciarios, viceprefecto? Los canales terciarios están valorados por el orden de los 15 millones, ¿sí? Los ramales terciarios, el proyecto integral son 15 millones de dólares que los hemos dividido en 7 fases o etapas, asignando cada uno de ellos a una parroquia. Ustedes saben que este sistema de riego, este gran proyecto multipropósito, porque no solamente atiende agua de riego, sino que también atiende agua potable para el proyecto de Pesillo Imbabura, ¿no es cierto? Tiene como beneficiarias a 7 parroquias en la parte de riego, que en el cantón Cayambe es Olmedo y Ayora, y en el cantón Pedro Moncayo es Tupigachi, Tabacundo, La Esperanza, Tocachi y Malchinguí. Viceprefecto, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted nos decía que la entrega de esta obra implicó un hito súper importante para Pichincha. Hemos esperado más de 4 décadas para que el canal, que ya estaba, que era una realidad, empiece a funcionar. ¿Qué ha significado para el gobierno de Pichincha mantener ya funcionando la obra desde el día de la recepción? Porque creo que también hay que hablar de las cosas positivas, y el canal de riego significa y marca un hito para nuestra provincia, y sobre todo para la administración que lideran ustedes junto a Paola Pavón. Efectivamente, Alexis, como bien dices, en nuestra administración el tema del canal de riego no puede ser otra cosa que una noticia positiva, por cuanto el haber recibido, o más bien dicho, me voy a explicar mejor, para poder haber recibido el 1 de octubre del año 2020 la infraestructura completa del canal, la ciudadanía debe conocer que nosotros teníamos ya más de un año de pruebas permanentes y de haber, digámoslo comúnmente lo dicen en el campo, soltado el agua para que llegue hasta Malchinguí, cosa que no había sucedido jamás en 42 años. Es decir, nosotros cumplimos un año de tener permanente agua en Malchinguí para poder empezar recién a recibir, a preparar la parte documental para recibir esta gran obra
que ustedes saben que en el sector público una infraestructura de esta naturaleza requiere de gran responsabilidad para toda la parte también administrativa y termitológica. Entonces nosotros en el mes de agosto del año 2020 habíamos cumplido ya un año de soltar el agua. Efectivamente, nosotros entramos en funciones en mayo del 2019, en el mes de agosto del 2019 soltamos por primera vez en la historia llegó el agua desde la laguna de San Marcos hasta la Cuchara, donde termina el canal en la parroquia de Malchinguí, cosa que jamás había sucedido, la gente nunca creyó que iba a llegar el agua hasta allá, y cuando cumplimos un año, en agosto del 2020, al medio de la pandemia, de seguir con estas pruebas y verificando que no haya problemas y recibiendo las válvulas y calibrando las válvulas y viendo que no se reviente la tubería y que no haya temas constructivos pendientes, es lo que accedemos a la firma del acta de entrega-recepción definitiva con la empresa constructora el primero de octubre del año pasado. Y esto, como les dije hace un momento, nos habilita con la siguiente fase, que es la construcción de los ramales terciarios. Ahora, viceprefecto, la falta de entrega de recursos por parte del gobierno central que les impide a ustedes continuar con la construcción de estas obras complementarias, como estas redes terciarias, ¿qué perjuicio le provoca a todos los moradores de estas zonas? ¿Ellos pueden utilizar el agua de este canal de alguna otra forma, digamos que alternativa para sus sembríos, o cómo están haciendo con eso? Usted imagínese el sentimiento que puede tener la gente como productor dependiente de su agricultura, más aún en un año de pandemia, en donde hemos visto la importancia que ha cobrado el campo y que ha retomado esta actividad para garantizar la seguridad alimentaria de la gente, de las ciudades, de la gente que de la ciudad se replegó al campo, justamente porque había mejores condiciones en el campo, de ver secar y perder sus cosechas y con el agua pasando ahí, porque no tenemos la posibilidad de contratar esa compra de materiales y de construcción de los ramales terciarios, realmente es muy, muy complejo. Hemos visto la forma con nuestros técnicos, con la gente del gobierno de la provincia, con mucha creatividad, con mucho ingenio. Estamos ahorita trabajando en otro sentido, como es la cogestión. Es decir, había la opción A, que es simplemente tener los términos de referencia y elevar la contratación del sistema completo con cualquier empresa constructora. Ahora lo que hemos decidido es desmenuzar todo este proceso y hacer en cogestión. Cogestión quiere decir que el gobierno de la provincia compra el material y da el seguimiento técnico, así como la fiscalización y el acompañamiento permanente en todo el proceso de las obras, y la comunidad y beneficiarios hacen la parte de excavación e instalación con nuestro seguimiento técnico. Dese cuenta, yo creo que ciudadanos y derechos somos todos y tenemos todos por igual, pero ¿por qué hay pichinchanos que tienen que darse modos y trabajar adicional y poner plata personal para recibir algo que es competencia del sector público o del Estado? Entonces no está funcionando alguna cosa. Y estas son las consecuencias que trae estos desaires o estas malas voluntades que recibe el gobierno de la provincia por parte del gobierno central en esta administración. Ante esa situación, viceprefecto, esa condición tan compleja que plantea la relación con el Ejecutivo, que se ha negado a entregar los recursos, a hacer las transferencias, que además les corresponde por derecho a los pichinchanos, ¿no? Y que, digamos, de eso no es plata que va a los bolsillos de las autoridades de la prefectura, sino que esos recursos se traducen en obras, en este caso las complementarias que necesita el canal de riego. Pero ante esa situación difícil que nos plantea esta coyuntura en la que el gobierno ha hecho oídos sordos, tanto Richard Martínez como ahora Mauricio Pozo, quien incluso plantea una medida de ajuste más agresiva en contra de los GAD, recortando los presupuestos, ¿qué es lo que ustedes están, pensando hacer para, desde la autogestión, también llevar adelante ese modelo tan interesante que es que lo público con lo comunitario se conjugue y saquen adelante el proyecto? Porque esta es una obra que beneficia a los pichinchanos, más allá de las disputas políticas que puede haber en este momento con el Ejecutivo. Sí, señor, así es.
nosotros, como le decía hace un momento, como dirección de canal de riego, como la dirección de riego y drenaje del gobierno de la provincia de Pichincha, eh, junto con el eje productivo y la viceprefectura que coordina las actividades, hemos decidido hacer algunas acciones. Entre ellas es esta de la cogestión para poder avanzar. Por otro lado, quiero decirle también a la ciudadanía que hay mucha gente, muchos beneficiarios que ya están usando el agua del canal de riego porque hemos autorizado de manera provisional la conexión directa al canal, ¿sí? Por las primeras parcelas, digamos, que están cerca del canal, que es factible colocar tuberías o mangueras, están pudiendo hacerlo en este momento y ya hay un interesantísimo fenómeno de migración de una agricultura familiar de subsistencia a una agricultura familiar tecnificada con productos que son para venta fuera de sus territorios, digamos a las ciudades, y muchos de ellos inclusive ya para exportación, como es el caso de arándanos, fresas y flores que está haciendo ya la gente en sus pequeñas parcelas. Es Entonces, decir, que el efecto del canal ya es positivo para los agricultores. Claro, pero hace rato, hace más de un año, ya hay mucha gente que decidió hacer inversión y empezar. Hablo de pequeños agricultores, hablo de gente que instala sus invernaderos de menos de 1 hectárea, sus actividades absolutamente familiares, pero esto genera una nueva lógica completamente diferente en la economía del sector. Ellos son generadores de trabajo, ellos están sacando producción, ellos están exportando. En este momento ya flores, como le dije hace un momento, arándanos y fresas, entre otros, así como chirimoya o aguacate también, pero el incremento y la mejora de la producción de leche en la parte alta, en la parte de Olmedo, etcétera. Tiene efectos absolutamente positivos. Tengo que decirle también que estamos con el eje productivo del gobierno de la provincia ya trabajando en la articulación de la asociatividad y poder organizar los centros de acopio, los centros de procesamiento y el embalaje, digamos así, para poder facilitarle la exportación. Tenemos absoluta claridad de que la fase primaria de la producción agrícola tiene que ser absolutamente familiar, pero las otras instancias ya de la fase secundaria, que es el acopio, transformación, procesamiento, comercialización, tiene que ser absolutamente comunitaria para que se puedan reunir mejores y mayores volúmenes de producción para poder negociar con mejores condiciones en los mercados. Y por supuesto a esto se une todo el sector de los servicios, ¿no? Que es la tercera fase de la economía, en donde los servicios en el sitio de calidad, donde ya va a haber profesionales que están dedicados a la instalación de los sistemas de riego, a la instalación de los invernaderos, a dar el seguimiento productivo, a curar la calidad de la producción para que sea lo mejor y sea exportable, etcétera, es el marco en el cual estamos trabajando y con la propuesta concreta que hemos lanzado a la provincia de Pichincha en los días pasados. Entonces, hay toda una articulación que no solamente es la obra del canal de riego, porque como todos ustedes conocen, el agua es un medio, no es un fin. El agua lo que permite es que pueda haber condiciones de productividad, de producción y productividad adecuadas. Pero alrededor de todo esto, o con este gran insumo que tenemos el trabajo y la responsabilidad como gobierno de la provincia, como rectores y gestores de esta competencia en la parte productiva, de apoyar a la ciudadanía para organizarlo y salir con mejores resultados. Viceprefecto, el esperar a que el gobierno les asigne los recursos, o mejor, planteada la pregunta, ¿solo los recursos del Estado es la única forma de financiar las obras complementarias de este canal de riego? ¿No hay la posibilidad de solicitar créditos a las instituciones financieras públicas para poder avanzar en esta obra? ¿O solo es a través del financiamiento del Estado que no les ha dado un centavo para poder trabajar en esto? ¿No hay otra forma de financiarlo? Sí hay muchas formas, sí es posible conseguir otros espacios, otros recursos, hacer mancomunidades, hermandades con diferentes
incluso municipios o hermanamientos con otras provincias en el mundo, pero lo legal es lo legal. Y aquí hay un tema de falta de asignación de recursos por parte del gobierno central, que le voy a ser muy preciso. En este minuto ascienden a 36.298.990,03 millones de dólares la deuda que tiene el gobierno central con el gobierno provincial de Pichincha, y de la cual 19.9 millones corresponden al modelo de equidad territorial, 13 millones corresponden a la devolución del IVA, 1.7 millones es el FINGAD 1 y 2, y 1.1 millones es las asignaciones que tiene que darnos para la competencia de riego. Entonces, todo esto nos ha obligado a retrasar, a postergar, a pedirle más paciencia a los pichinchanos, pero entendemos que la paciencia también tiene un límite, y no solo de los ciudadanos, también de las autoridades que presidimos del gobierno de la provincia, porque consideramos que están perjudicando ya el derecho elemental de los pichinchanos. Pero Hay un a estimado pesar de la pérdidas. falta de esos recursos, viceprefecto, se ha venido trabajando y se sigue, digamos, haciendo desde la dirección de riego, desde la misma viceprefectura y el área que usted está a cargo, se han seguido haciendo trabajos desde la recepción que fue en octubre, ¿no? Para poder construir algunas de las redes terciarias que abastezcan de agua a las parcelas de forma eficiente. ¿Cómo está avanzando eso? Digamos, con las limitaciones que nos plantea ese escenario que usted ya nos decía, ¿no? La negativa del gobierno de entregar recursos, y con los pocos recursos que cuenta la prefectura actualmente, ¿cómo se está trabajando para que el agua finalmente siga fluyendo y siga llegando al campo? Sí, muchas gracias, Alexis, porque esta pregunta es bien importante y permite señalar dos cosas fundamentales. El canal de riego, entendemos ahora, conociendo puertas de adentro, toda la problemática que implica, que no hubo voluntad en las administraciones anteriores de dar el trámite o procesar adecuadamente. Porque quiero que la ciudadanía nos entienda en un sentido. Una cosa es contratar una obra de ingeniería en donde ya hay unos diseños, hay unos planos, y simplemente se hace esa contratación y se recibe la obra. Y finalmente con la ingeniería se resuelve cualquier problema que pueda haber. Hemos hecho captaciones en ríos orientales del volcán Cayambe, del Nevado Cayambe. Hemos hecho 1.3 kilómetros de túneles en la parte oriental para llegar a la laguna, donde se construyó un embalse de 16 metros de altura, ¿sí? Más de 70 metros de largo, que represa 10 millones de metros cúbicos de agua en las faldas de la cordillera oriental. Hacemos un túnel de 5.3 kilómetros para cruzar la cordillera oriental y llegar a la cordillera central para desembocar en el río La Chimba. Recorre 8 kilómetros en el río La Chimba y se capta a la altura de Olmedo, de la parroquia de Olmedo, de la cabecera parroquial de Olmedo. Hay una captación en donde ya ingresa a una laguna de regulación de 45.000 metros cúbicos, y de ahí se encauza al canal. Esta laguna permite controlar cuando hay lluvias, por ejemplo, que no suba el nivel y que no haya desgracias al final del canal o cosas así. ¿Ya? Toda esa infraestructura maravillosa está instalada. El canal principal y los ramales secundarios están instalados. Eso es lo que se ha recibido. Pero todo eso tan complicado que les acabo de mencionar, o aparentemente tan difícil, tan grande, todo, no es nada comparado con lo que implica todo el trabajo social para articular a más de 10.000 productores para que se organicen, para que tengan conciencia de que el agua no es un bien infinito y que no pueden todo el mundo regar al mismo tiempo, sino que tiene que hacerse módulos y que tiene que haber turnos para que a todos les llegue el agua por igual, porque uno de los objetivos principales del gobierno de la provincia es garantizar la entrega técnica en igualdad de condiciones para todos los productores, y de esta manera podemos decir, sí, en Pichincha hay posibilidad, en Pichincha hay democracia en el agua, es un derecho que llega por igual a todos, pequeños, grandes,
gente que hace agricultura de subsistencia, gente que exporta, porque entendemos que todos forman parte del aparato productivo de Pichincha y todos son importantes. Entonces, hemos aprovechado todo este tiempo, Alexis, y eso por eso te decía, muchas gracias por la pregunta, porque se ha hecho un trabajo muy fuerte a nivel técnico para determinar el requerimiento de agua, la demanda verdadera del agua, porque los estudios que se tenía tienen más de 10 años y simplemente el catastro de hace 10 años no es el mismo que tenemos en la actualidad. Pero por otro lado, para poder garantizar y con rediseño, prácticamente se ha vuelto a diseñar y a calcular todas las redes terciarias que afortunadamente cuando entramos recién en mayo del 2019, habían lanzado un proceso, la administración anterior, de contratación de los ramales terciarios, pero cuando vamos a verificar los términos de referencia, ni siquiera coincidían los puntos donde terminan las tuberías secundarias para que empaten los terciarios y puedan llegar a las parcelas. O sea, fue lanzado un proceso absolutamente irresponsable en donde se pretendía con otro contrato complementario empatar y subsanar lo que tengan que subsanar y así tenerle a la gente engañando todo el tiempo. Hemos tenido este año de pandemia, nos hemos concentrado en rediseñar, aprovechando el momento y el espacio del teletrabajo, hemos concentrado a los técnicos para que se haga dos cosas concretamente. Primero, una verificación del catastro que nos han facilitado las municipalidades de estos dos cantones y, en segundo lugar, un trabajo técnico de diseño, rediseño, preparación de listas de los materiales para las siguientes fases de construcción, de contratación y construcción, pero sobre todo ya la articulación de los módulos de riego para que se empiece a socializar con la gente para que puedan saber cómo va a operar y cuál es el verdadero modelo de gestión público comunitario que va a tener este canal y la tarifa, la construcción de la tarifa de uso del agua, porque este también tienen que saber que no es un recurso que va a ser gratis. Esta infraestructura tiene que mantenerse en el tiempo, tiene que cuidarse, es decir, hay siempre que dar mantenimiento, se necesita y eso genera un costo, ¿no? Dependiente, ¿no es cierto? Hay una serie de costos que hay que seguir trabajando, hay un seguro que está ya previsto para que tenga todo en la infraestructura, las garantías que se necesita una obra de esta naturaleza. Entonces, se ha avanzado y mucho en estas cosas que aparentemente no se ven, porque una cosa es la infraestructura que usted va y ve, inaugura, la gente se toma las fotos y todo, pero otra cosa es el modelo de gestión y cómo funciona y cómo se opera. Y eso es un trabajo posiblemente mucho más grande que la construcción misma de la obra en la parte física o de infraestructura. Entonces, esto es lo que nosotros como administración lo hemos atacado con absoluta decisión y con mucha responsabilidad para poderle entregar a la gente de Pichincha no solamente el agua, sino un modelo de gestión que funcione y que garantice los derechos a todas y todos. Viceprefecto, le voy a pedir con la mayor gentileza que se quede con nosotros. Debemos hacer una pausa dispuesta por el Consejo Nacional Electoral y enseguida regresamos con un par de inquietudes más que quisiera que nos responda. Por supuesto, gracias. Una vez que tienen ya esta obra de gran importancia para la provincia de Pichincha, pese que todavía no está totalmente complementada por las obvias razones que hemos expuesto en esta entrevista, pero cómo le ha cambiado a los agricultores, a los productores de la provincia de Pichincha que se benefician de esta obra, la manera en cómo hacen su agricultura. Mire, para personas que han trabajado toda su vida en una finca florícola de exportación, que han sido obreros de campo, obreros de fumigación, gente que se encarga de hacer el riego o ya supervisores, gente que tiene un rango más alto de confianza y que tiene mayor responsabilidad y que trabaja en coordinación con otras personas, la posibilidad de regresar a ver la tierra de sus padres y de hacer para sí mismo, para su familia y para él lo que vino haciendo por muchos años para otras personas, creo que es una de las mayores satisfacciones que puede tener una persona, ¿no? Porque ese espíritu
de hacer las cosas para uno mismo y ese autocompromiso de hacer las cosas bien, yo creo que marca una posibilidad enorme. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo y qué es lo que sucede? Porque es bien interesante e importante. Tenemos un territorio donde hay un suelo maravilloso en unas condiciones que nunca hubo antes agua permanente, por lo tanto se hacía solo agricultura en la época lluviosa y en los últimos años ustedes han visto que inclusive los regímenes de lluvia y esto han cambiado y ya no es igual. Antes se sabía qué fecha había que sembrar y cuándo llovía y cuándo se cosechaba y cuándo no llovía y que había una actividad, digamos, para cada cosa. Con el calendario se sembraba, ¿no? Con el calendario, por supuesto, y muchas de las fiestas también de la gente en las comunidades vienen asociadas a estos importantes momentos de la siembra, de la cosecha, etcétera. Ahora con el agua tenemos la posibilidad de sembrar siempre. Y esta tierra que fue trabajada solamente en estos momentos, prácticamente es una tierra virgen, ¿no es cierto? Y da la posibilidad de arrancar con una agricultura orgánica de entrada para exportación. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted tiene un terreno donde ha hecho agricultura convencional, para que usted acceda a la certificación orgánica, especialmente para exportación, usted tiene que hacer todo un proceso de transición que en muchos casos puede tomar hasta 7 años. Desintoxicar ese terreno y llevar a una agricultura sin ningún tipo de trazabilidad química que pueda ser penalizada en el mercado. Entonces, esta ventaja de partir con más de 2.500, casi 3.000 hectáreas en las parroquias de Malchinguí, Tocachi y algo también en las parroquias de la parte alta de Olmedo y La Esperanza, nos abre la posibilidad de que la gente entre a hacer una agricultura especial con un nicho de mercado muy especial, con precios que son realmente importantes. Entonces, estamos hablando de producir comida, estamos hablando de producir hortalizas y vegetales orgánicos para exportación. Y en esto estamos concentrados con el gobierno de la provincia para, como les decía en el bloque anterior, organizar, asociar a la gente, poner estos espacios que serían los centros de acopio, donde ahí habrá también otros espacios de servicios, como por ejemplo unas buenas guarderías para que la gente que va a trabajar ahí tenga la tranquilidad de que sus pequeños están bien. Perdón. Y las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro tienen que captar los recursos que ingresan al territorio y distribuirlos en el territorio para que la plata se quede ahí y beneficie a la gente, ¿sí? Estos ríos que desangran, ¿no es cierto? Usted sabe que cuando empieza a llover en las partes altas, baja el agua y se va acumulando en los ríos y después los ríos se van haciendo más grandes hasta que se embocan en el mar, ¿no? Lo mismo sucede con la plata, ¿sí? La plata va saliendo de los páramos a la comunidad, de la comunidad llega a Cayambe, de Cayambe se va a Quito, y de Quito se va a Guayaquil o se va a Miami. Es lo mismo lo que pasa con las platas. Si nosotros podemos cosechar el agua, es decir, cuando llueve en el páramo, hacer reservorios y con eso garantizar que en la época seca no tenemos falta de este recurso, el mismo principio le aplicamos para la economía y represamos el dinero en las comunidades para que las comunidades tengan liquidez y tengan disponibilidad de prestarse y ayudarse, no en estas condiciones de usura que tenemos en este momento en la banca privada. Muchísimas gracias, viceprefecto. Muy interesante todo lo que nos ha contado sobre esta problemática que enfrenta esta obra importante de la provincia de Pichincha. Alexandro Tonelo, viceprefecto de la provincia, con nosotros en Punto Noticias. Gracias, viceprefecto. Muy amable. Su orden, Alexis, muchas gracias y un saludo cariñoso a la gente de Pichincha. Solo para cerrar, decirles que tenemos todo el compromiso, el ánimo y el cariño para hacer las cosas bien por Pichincha. Hoy van a ser testigos de una noticia muy importante que le dejo como sorpresa, pero quiero decirle que estamos resolviendo también temas de vialidad pero muy importantes para la provincia de Pichincha. A pesar de no tener el apoyo del gobierno central, lo hemos logrado.
y van a conocerlo en las próximas horas. Realmente se vienen noticias importantes para todas y todos. Un abrazo y muchas no hay gracias por manera el de espacio. obtener un pequeño adelanto de esa gran Vamos a noticia. estar pendientes de esa buena noticia. Es que son algunas, no es una, son algunas noticias en los próximos días, Alexis, tú sabes, y entonces esto creo que le va a dar mucha tranquilidad también a la gente y le va a dar la confirmación de que a pesar de jugar con cancha inclinada y con árbitro comprado, Bienvenido. decir, no sé cómo dicen, estamos ganando. En buena hora, en buena hora. Vamos a estar pendientes de esas buenas noticias que las va a dar a conocer la prefectura, el gobierno de Pichincha hoy en el transcurso de la mañana. Como dice el viceprefecto, no es una, sino son varias noticias. Por eso estoy con terno. Yo normalmente estoy en campo, Alexis, con sombrero. Con ropa de trabajo. Ahora me tocó ponerme terno porque hay buenas noticias. Sí. Bueno, vamos a estar pendientes de ahí. Ok, gracias. Chao, chao. Gracias, viceprefecto. Vamos a estar pendientes de esas buenas noticias para trasladárselas a ustedes, amigos, así que no se separen de nuestra señal, de nuestras redes sociales. 8:37. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Regresamos para conversar del tema económico, la renuncia del director del INE. Ya mismo está con nosotros Byron Villasís, economista, analista económico, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.